Continuando con la unidad 8 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.5, agrupación de datos. Problema inicial. Carlos y Antonio trabajan en la librería Maquilisguat. Durante 30 días registran la cantidad de cuadernos vendidos cada día, obteniendo el siguiente registro. Aquí tenemos el registro de las ventas de Carlos y acá el registro de las ventas de Antonio. Cada casilla representa un día. Literal A. Clasifica el número de cuadernos vendidos en 6 grupos, de 5 en 5. Inicia en 5 y termina en 35. Literal B. Organiza los grupos en una tabla y determina el total de datos en cada grupo. Bueno, al darle solución al problema, como deben ser 6 grupos y el primero de ellos debe comenzar en 5 y el último terminar en 35, entonces los grupos serán el primero de 5 a 10, el segundo de 10 a 15, el tercero de 15 a 20, el cuarto de 20 a 25, el quinto de 25 a 30 y el sexto de 30 a 35. Veamos para el caso del registro de Carlos. Tenemos acá el cuadro con los datos y aquí tenemos los grupos. Ahora, para clasificar los datos, colocamos cada uno de ellos en el grupo que le corresponde, tal como lo tenemos acá en pantalla. Bueno, observen que el grupo de 5 a 10, en ese grupo están los números o los datos 5, 6 y 9. Estos datos obviamente se obtuvieron de esta tabla. Observen el 5, lo tenemos acá, el 5, luego el 6, acá lo vamos a tachar, y el 9. Este dato se encuentra acá. Algo que es importante hacer notar que en cada uno de estos grupos el límite superior no está incluido. Es decir, para el caso del primer grupo de 5 a 10, este grupo no va a incluir al 10. El 10 se incluirá en el siguiente grupo, del grupo que va de 10 a 15. Luego, en este grupo, en el segundo, no estará incluido el 15. Este se incluirá en el siguiente grupo, en el grupo que va de 15 a 20, y así sucesivamente. El último dato del grupo no se encuentra incluido. Ahora observemos para el siguiente grupo los datos que hemos colocado acá. El primer dato que tenemos acá es un 11, podríamos decir que es este de acá, 11. Luego tenemos un 10, este 10 de acá. Tenemos otro 10. Luego tendríamos que ubicar un 13. Lo buscamos en los datos, lo tenemos acá. Lo escribimos en el grupo que le corresponde. Luego tenemos un 12. Un 14. Lo buscamos, está acá, un 14. Y por último otro 11. Está acá. Observen que el 15 no está incluido en este grupo. Lo incluiremos en el siguiente. Ahora para el siguiente grupo tenemos un 15. Este de acá, 15. Tenemos dos 15 más. Podemos decir que es este. Y este de acá. Estos dos que tenemos acá. Luego tenemos un 16. 16. Dos 18. Se ubican en ese grupo 2 18. Otro 16. Debe ser este de acá. Un 17. Un 19. Y también tiene que ir en este grupo otro 16. Observen, estos números están entre el 15 y el 20, sin incluir al 20. Ahora en el siguiente grupo tenemos que ubicar los números que están
del 20 al 25. Entonces acá estaría un 23. Este de acá, un 23. Un 20. Estaría también un 22. Lo escribimos acá. 22. Un 21. Ubicamos otro 20. Otro 20. Otro 22. Un 21. Y un 24. 24. Luego tenemos el siguiente grupo. Son los números que están entre el 25 y el 30. Acá tenemos ubicado solamente al 26. Y el último grupo que va del 30 al 35, aquí ubicamos al 34. Observen, cada uno de estos datos están ubicados en esta tabla. Aquí hemos hecho el conteo de cada uno de los datos en su respectivo grupo. Ahora para el caso de Antonio, los datos de venta de Antonio los tenemos acá en este cuadro. Entonces hacemos lo mismo para él. Ubicamos los grupos que van de 5 en 5, comenzando con el 5 y terminando con el 35. Y realizamos el mismo procedimiento. Ubicamos cada uno de estos datos en el grupo que le corresponde, obteniendo esta tabla. Ahora, para darle solución al literal B, que nos pide organizar los grupos en una tabla y determinar el total de datos en cada grupo, tenemos que realizar el conteo. Ya lo tenemos ordenado en estas tablas, entonces contamos cuántos datos tiene cada uno de los grupos. Para el caso de Carlos, observen que el primer grupo tiene 3 datos. El segundo grupo tiene 7 datos. Luego el siguiente tiene 10 datos. El grupo que va de 15 a 20. Luego el siguiente grupo tiene 8 datos. El siguiente tiene un dato nada más, el 26. Y el último grupo tiene un dato. Ahora para el caso de Antonio, observen que el primer grupo que va de 5 a 10 tiene 4 datos. 1, 2, 3, 4. El siguiente grupo de 10 a 15 tiene 8 datos. 8 datos en total. El grupo de 15 a 20 tiene 9 datos. Los podemos contar. El grupo que sigue, el de 20 a 25, tiene 8 datos. Luego tenemos que el siguiente grupo de 25 a 30 tiene un solo dato. Y el último grupo de 30 a 35 no tiene datos. Tiene 0 datos. Al organizarlo en la tabla tenemos lo siguiente. Observen, en esta tabla tenemos en la primera columna la cantidad de cuadernos vendidos en cada uno de los grupos. Y luego tenemos acá en las siguientes columnas el número de días con las respectivas frecuencias para Carlos y Antonio. Observen, aquí tenemos los datos que contamos anteriormente, haciendo un total en cada uno de ellos de 30. Recuerden que, por ejemplo, este dato que tenemos acá, representa la cantidad de días en los que Antonio vendió de 20 a 25 cuadernos. Observen, para el caso de Carlos, él vendió durante 8 días de 20 a 25 cuadernos. Y para el caso de Antonio también, de la misma manera, él vendió de 20 a 25 cuadernos durante 8 días. Si observamos el primer grupo, estos números representan de que Carlos durante 3 días vendió de 5 a 10 cuadernos, mientras que Antonio durante
4 días vendió de 5 a 10 cuadernos. Conclusión. La tabla en que se organizan los grupos de datos de una serie, tal como en el problema inicial, se llama tabla de distribución de frecuencias. A los intervalos de datos formados se les llama clases y el total de datos que corresponde a cada clase se le llama frecuencia. Al tamaño de una clase se le llama ancho de clase y a los valores extremos límites de clase. Por ejemplo, para la primera clase del problema inicial, los límites de cada clase son 5 y 10. El límite inferior es 5, el límite superior es 10 y el ancho de clase es 5. El número que está en el centro de cada clase se llama punto medio. Se denota por PM, P en mayúscula y la M en minúscula. Y se determina mediante la ecuación punto medio es igual al límite superior más límite inferior entre 2. El punto medio de la primera clase es 5 más 10. Observen la suma de los dos límites, del inferior más el superior, dividido entre 2. Para el caso, da un resultado de 7.5.